Muchas gracias. Ahora tendremos algunos comentarios a cargo de el doctor Luis Miguel Martínez, de aquí de la Universidad Iberoamericana. Gracias. Gracias a todos por sus aportaciones. Una de las cosas que nos ha traído la Internet al discurso es el futuro, ¿sí? Más que nunca hemos hablado del futuro desde que nació la Internet. La Internet nació en 1969, que era un muy buen momento para hablar del futuro. ¿Por qué? Porque íbamos a la Luna, estábamos en plena bonanza del petróleo, pero aunque la propia realidad del presente nos recuerda que el futuro sucedió ayer o está por suceder, seguimos creyendo en el futuro. Y ahí está la Internet, a cada rato nos está recordando que ahí viene el futuro. En todas las pláticas que hemos visto el día de hoy, ha sido recurrente la idea del futuro. Y a lo mejor nos tenemos que detener a ver que el futuro ya está aquí en este momento. Entonces, bueno, pues todo giró alrededor de este gran artefacto, que probablemente haya sido el mayor artefacto que ha creado esta humanidad, que es la Internet. Entonces, bueno, primero comenzamos con estas preguntas muy pertinentes de la doctora Helzper, ¿sí? ¿Quién de nosotros está listo para el futuro? Bueno, depende de dónde veamos el futuro, ¿no? Si el futuro es saliendo de esta puerta o el futuro son dentro de 5 años. Pero realmente, ante lo que se nos presenta, digamos, en un futuro un poquito lejano, pues sí, creo que ninguno de nosotros estamos listos, ¿no? ¿Qué vamos a estar haciendo o qué vamos a estar haciendo y quién va a estar haciendo qué en el futuro? Pues eso ya lo empezamos a construir ahora. Depende cuál sea nuestra relación con estas cosas, lo que nos está definiendo un poco nuestro futuro. Y de ahí se plantearon 4 dimensiones: la económica, la personal, la cultural y la social, que describen nuestras actividades en lo concreto de este mundo físico y en lo abstracto de la virtualidad, ¿no? Porque ahora ya no solamente son esas 4 dimensiones, sino son 8, porque hay que pensar en que lo físico y lo virtual no necesariamente están conectados. Entonces, visto desde la óptica de las habilidades y el uso, nos lleva a lo más básico, que es medir la potencia, entendida como trabajo en el tiempo. ¿Qué sabes hacer y cada cuánto lo haces? Sin embargo, algo que rescatamos es esta dimensión social de la tecnología. A final de cuentas, yo les digo a mis alumnos, yo como ingeniero y ustedes como futuros ingenieros, somos a los únicos que nos interesa la tecnología por sí misma. Todo el mundo está viendo o cómo utiliza la tecnología o qué beneficio le da la tecnología, pero dejemos de pensar que la tecnología es el centro del discurso. Y es muy interesante poner al hombre, el hombre o a la persona en el centro del discurso, porque nos lleva a pensar en qué tan importante puede ser lo que hacemos en la Internet. Pero es tan importante eso como lo que podemos hacer, como lo que no podemos hacer. Y más importante aún, lo que no nos dejan hacer. Tenemos que recordar que hay lugares donde existe la censura y donde existe la imposibilidad de hacer un comercio electrónico. ¿Por qué? Porque los gobiernos no quieren que se haga, ¿sí? Imaginen tener que medir un fenómeno en ese contexto, en un contexto como el que es Corea del Norte con su pobre Internet, o en China, donde todo está regulado por el Estado. Entonces, esto nos recuerda la complejidad de la economía globalizada, ¿sí? La Internet no es más que un reflejo de todas estas tendencias y todas estas ideas de la globalización, con su componente económico, con su componente tecnológico. De hecho, la semana pasada, en la reunión de ICANN, de la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet, justamente llegaban a una de las conclusiones de Helen, que es: los recursos están más allá de lo técnico y lo económico, ¿sí? Los recursos están en las personas, o en el sistema político, o en el sistema social, y eso nunca alcanza, ¿sí? Nunca nos alcanzan los recursos para educar a las personas y reducir la brecha digital. Nunca nos alcanzan los recursos
en cuanto a cultura digital, ¿sí? Siempre estamos atrás, e incluso siempre estamos atrás de los abogados y las leyes, ¿no? ¿Sí? Cuando la tecnología ya avanzó, la sociedad se encuentra que ya hay una ley en medio. ¿Por qué? Porque la ley es más reactiva a regular la tecnología que a la sociedad. De ahí pasamos pues, a que las habilidades, si no las recordamos, se van a olvidar. ¿Sí? Todo el tiempo las tenemos que estar practicando. Entonces, esta nueva economía no solamente nos lleva a resolver problemas inmediatos, sino tenemos que resolver problemas de forma continua. Todo el tiempo hay que estar trabajando. Y entonces, eso nos lleva pues, a tener que trabajar 24, 48, 96 horas, ¿no? Porque todo el tiempo estamos trabajando, todo el tiempo estamos haciendo algo. Entonces, bueno, de ahí nos tenemos que pasar al ámbito de los negocios, que fue lo que nos platicó el doctor Cermeño, y el papel de la digitalización, que la actividad empresarial contribuye a una mejor posición económica de las empresas. Esto me recuerda el discurso recurrente del gobierno, de este gobierno, cuando se habla de la cuarta revolución industrial, ¿sí? Y entonces, acá, tecnología, ya hablamos de la cuarta revolución industrial, ¿no? Y yo siempre he dicho que este concepto hay que verlo con mucha reserva. De hecho, si contrastamos la visión social de la doctora Helsper y la visión de negocios del doctor Cermeño, pues nos encontramos que estamos contrastando lo que es la convergencia de habilidades contra la convergencia de los servicios, aplicaciones y estándares, ¿sí? El chiste de esta economía es cómo los mezclamos y cómo mejoramos las cadenas de valor, como se repitió recurrentemente, ¿no? Otra de las preguntas que nos pone el doctor Cermeño es, y bueno, ¿cómo va a ser el futuro de los negocios? ¿Sí? Y en sus propias palabras, el panorama es totalmente incierto. Todos los negocios hoy en día están siendo retados. ¿Qué surge? Pues surgen cosas como la reingeniería, surge el poner al cliente en el centro y el tomar en cuenta que todos los canales son digitales. De ahí nos vamos con la doctora Gálvez, la que nos dice, la economía digital tiene un reto que es la medición. Pero ¿cómo vamos a medir esta economía si el consumidor y el productor son exactamente la misma persona y en el mismo lugar? Casi violan todas las reglas de la física, estando en el mismo tiempo, mismo lugar, mismo espacio, mismo todo, ¿no? Y eso lo permite la economía digital. Ahora, eso no es nuevo. En las granjas y en los ranchos ya pasaba que el prosumer estaba ahí mismo, ¿no? Que era el granjero. Pero lo que sí es nuevo es el comercio electrónico. Esta capacidad de comprar leche, una computadora, unos zapatos y un vestido en una misma transacción, en un mismo lugar y estando en cualquier lugar de la tierra. Eso sí nunca lo habíamos visto y no tenemos las herramientas para medirlo, o por lo menos es una de las conclusiones. Si no lo podemos medir, tampoco podemos saber los efectos. Entonces estamos tratando apenas de entender el fenómeno, y no es que sea nuevo, sino que todos los días cambia, y eso nos lleva de nuevo a lo que platicaba el doctor Cermeño, ¿no? La idea de que la disrupción está derivando en nuevos negocios. Y eso que desde 1992 venimos diciendo que todos los días hay disrupción en la economía digital y en la internet, pero así es, o sea, todo el día está cambiando y esta dinámica lo único que hace es traer más disrupción. ¿Por qué? Porque creemos o lo demostramos o lo pensamos o lo que sea, que la disrupción es lo que mueve a la economía digital. Hay evolución, ¿sí? Créanme, los microprocesadores no surgen por disrupción, surgen por evolución, ¿sí? Y esto nos lleva pues, a este modelito que platicaba, si no me equivoco, perdón, Raúl, ¿sí? Donde estaba platicando de cómo se acomoda la tecnología en el contexto de la innovación, ¿sí? En esta disrupción surgen las redes sociales y nos lleva otra vez con la doctora Gálvez, ¿sí? Y bueno, uno de los problemas de este mundo es de que las desestimamos las redes sociales porque pensábamos que era un juego de niños, ¿sí? Hoy en día esos niños ya terminaron la carrera universitaria. Es más, son parte de la economía formal, ¿sí? Y hacen negocios a su manera. Ya les pusimos un marquito peculiar y un nicho que se llaman los millennials,
¿sí? Son los que están a punto de guiar nuestra economía y ni siquiera acabamos de entender cómo es que llegaron a donde estaban con las herramientas que tenían, ¿sí? Y seguimos pensando que no, pues, nomás vivían inconformes de todo, ¿no? Entonces, todos estos cambios que nos decían que era el futuro en los años 90, pues ya se volvieron el presente, ¿sí? Y la mayoría los han superado todas estas expectativas, ¿sí? Es muy interesante cómo el doctor Alvarado nos muestra que uno de estos nichos que no fueron vistos en las edades tempranas de la internet o de la web, ¿sí?, fue la economía basada en los datos. Sí hablábamos de las economías basadas en el conocimiento, en la información, pero a nadie se le ocurrió que iba a ser negocio administrar datos, ¿sí? Y pues ya le pusimos un nombre para poder hacer marketing y es este nombre de Big Data, ¿sí? Y eso va a transformar los negocios. Ahora, no es la primera transformación que vemos basada en los datos. ¿Por qué? Porque nos tenemos que acordar que en los 80s la aplicación de las técnicas de estadística revolucionó a la industria. Justamente cuando se estaban muriendo Chrysler, por ejemplo, salió Lee Iacocca y dijo, sí, claro, le podemos hacer así analizando los datos. Entonces, bueno, las promesas del Big Data son estas: generar valor económico y social a partir de los conjuntos de datos que siempre han estado ahí, pero la Internet nos ha venido a facilitar su acceso, ¿sí? Y finalmente, ya como conclusión, es que el futuro que hemos visto en la dimensión social de los negocios, de los datos, solo va a suceder si hay una Internet abierta y libre, si hay personas que estemos conscientes del valor de la información y que seamos capaces de transformar estos datos en el conocimiento. Ahí es donde debe de empezar la medición, en esta apreciación que hacemos cada uno para después poderla entender de una forma global y macro para poderla modelar y convertirla realmente en mediciones que sean útiles para todos. Gracias. Pues muchas gracias a todos por sus interesantes intervenciones y comentarios, y ahora quisiéramos pues abrir a preguntas entre ustedes y entre el público también, por favor. Allá atrás hay una persona y acá adelante después Paul. 3 más. Sí, gracias. Sé que la sesión era exclusivamente dedicada a aspectos conceptuales y bueno, estuvo muy padre ver toda la evolución de la teoría del pensamiento económico, viendo desde el punto de vista tecnológico, pero bueno, más allá de eso, cómo estar finalmente aterrizando el reto de medir la economía digital. En el caso, por ejemplo, como ya lo hace INEGI con el Producto Interno Bruto Ecológico, hay un sistema de cuentas nacionales donde se mide el Producto Interno Bruto Neto Ecológico, quitándole los costos de degradación ambiental y los gastos, a pasar ya en la economía digital, pero no verlo por separado. Tienes por un lado solamente el sistema de cuentas nacionales y por otro lado tienes el sistema de cuentas nacionales y ecológicas. ¿Cómo lo podemos estar viendo realmente en la economía digital? Porque al día de hoy, dentro de la actividad económica del CIAN, con 6 dígitos, podemos ver intermediación del comercio al por mayor exclusivamente a través de Internet y otros medios electrónicos. Eso podemos decir, eso es comercio electrónico. U otro, que hoy en día es auge dentro de los negocios TIC, de los servicios TIC, el hosting. Entonces, procesamiento electrónico de información, hospedaje de páginas web y otros servicios relacionados. Es ahí donde yo puedo ver cómo esa nueva economía ya vista de forma aterrizada. Entonces, un dato de la pregunta es decir, creo que el reto está en la taxonomía, actualizar las existentes o crear algunas nuevas. Creo que es ahí donde debería centrarse la discusión. No sé si alguien gusta comentar al respecto. Muchas gracias. Tomemos aquí al frente el doctor Paul Schreyer, alzó la mano. Thank you. I had a comment or a question for Ellen, actually. I quite like this idea of socio-digital inequalities because it resonates well with the whole
idea that when we look at well-being, we want to look at inequalities throughout the spectrum of dimensions, not only income inequality. And so I think that fits very nicely. I also like this idea of going from access to skills to outcomes, because that's perfectly consistent. My question is, what does the research show about the enablers for the skills? I mean, you said, skills are important. Okay, fair enough. But what, or put differently, what can policy do to make these skills happen? I mean, is this a space for education, or what are the main drivers? Acá al frente hay un par de preguntas más. Alejandro, Liliana. Hi, Alejandro from INEGI. It's a question for Helen and Ricardo. It seems like digital economy has created a new cluster, either of firms or social groups, who know how to use or take advantage of these new technologies. This could result in an endogenous process, which is not always a good thing. How could we use the same technologies to broadcast their benefits? Mi pregunta también es para Ellen, no sé si la puedo hacer en español o en inglés. Sí, en español está bien. No sé si se ha estudiado que hay alguna diferencia entre el efecto de las tecnologías digitales en los resultados sociales, en los social outcomes, entre países desarrollados y países en desarrollo. Lo pienso porque el mayor uso en los países por el mayor uso en los países desarrollados, que tal vez digamos ya no se nota un efecto tan marcado, ¿no? Y cómo contribuye esta brecha a la desigualdad del ingreso en los países desarrollados. Ok, entonces ahora permitámosles responder. Bueno, voy a dejar la primera pregunta porque no sé si yo tengo la respuesta, ojalá que mi colega acá la tenga. You asked your question in English, I'll answer it in English, it's probably easier. This is a question about the enablers of skills, right? And if we want to do something about this to prevent just the people who are already educated and able to learn to do this by themselves, there's been a lot of effort in the educational sector in designing a curriculum, and I think there's three things here that we need to keep in mind. One is that there's often a bifurcation or a kind of a separation between two types of skills that we're talking about when we're talking about it here. One is for the digital economy, which is like coding and like really high-end skills, which we often, when we talk about the digital skills deficit in economies and how can we be competitive, that's often what we're talking about. And I think there's a lot of effort, and I think their formal education is definitely the way forward. And then that formal education does need to include not just the kind of more technical aspects of it, but also how to create technologies for social good. We talked about social innovation and things like that, and that requires more than just the technological kind of aspect of it. And that there I have much higher hopes, and I've seen a lot of initiatives in the industries involved in that, and working with universities and with primary, secondary schools to see what can be done. On the other hand is more what we might call basic skills or skills for survival, right? Literally, skills for survival, skills that you need to get your health care, all these kinds of things. That is a much more complex thing to tackle. Because that's the area where we really see that skills training in itself is not really sufficient. What we've seen is that it's become harder over the years.
It used to be that, because a lot of these people either don't go to school anymore, they're not in the educational system anymore because they're too old in a way, they've gone out of it, or they are the kinds of people who have really bad experience in formal education. And so doing anything through formal routes is not going to help. Then what we saw is that there were a lot of initiatives where people provided training programs. And a lot of training programs also like, hey, learn how to do these digital things because they will give you access to a lot of stuff. In the beginning, people were coming. Libraries did this, for example. There were a lot of libraries involved, community centers, and things like that. That was what we called, like, kind of informally, the Garden of Eden, where this was the low-hanging fruit. People came in because you promised them biscuits, and I'm taking the UK context, so biscuits and tea, and people would come and do these courses, and they would learn, how to engage technologies in a more informal, but still in a training session. Now we are at the stage where that low-hanging fruit has been plucked, and it's become much more difficult. And that's why when we look at the models that I've been using, it's really important to start from the social. So where are the problems that we see in general in inequality or in well-being? Where are those people that are really suffering from those issues of being left behind? How is the digitization of some of these things kind of making that situation worse? Because it's not always because you lack digital skills that you're not going to be able to get a good job online, right? We talked about content as much as well. So then that becomes a multi-stakeholder initiative. So that becomes working with GP offices. That becomes working with, like, I work at a big university, and in the UK in general, there's been like a kind of a move towards thinking about big companies like banks, like universities, in my case, because why am I saying that? Because the universities have people working for them from cleaning to management to catering to the professors, the teachers, the students. They're like microcosmoses in a way of society, and so are big organizations, post offices, banks, libraries. They have people working for them who would not normally be in touch with formal education, who would not be reached through these community centers. Job center provisions, So and then the trick is to go where the people are and to build it in as part of everyday learning, and not to say, now we're going to have you do a course on computing because you need this. But to see what are the activities that they're doing, and how can you introduce technology at a very basic level into that. Like it's mentioned before that a lot of people now have smartphones. Smartphones is one of the big issues, because we see that especially the people who are disadvantaged, they only have access to a smartphone. Now, I don't know if you've ever tried to write an essay on a smartphone, or kind of anything, right? Anything on a smartphone, really. And that's not just because there's digital natives and there's non-digital natives, but doing a lot of things is really hard on a smartphone. So it's really important that on the job, whether that job is cleaning or you're in construction or you're sitting behind a desk, that there's technologies introduced there and that we're learning by doing. That kind of informal learning where you're with colleagues is where we can see success in those people that are not, in touch with those more public institutions. So that is, the situation we're in now is that you cannot do this anymore unless you do a multi-stakeholder-based approach and go to where the people are instead of setting up formal training, and step by step. I'm glad, I don't want to be talking all the time, so if, like maybe there's quite a few programs for me. I'll just make one comment on the endogenous one and maybe come back to your question, because I think that was a really interesting one too. On the endogenous process one of the things we haven't mentioned much, and especially in your presentation as well, one of the things that I kept thinking about is one of the things that we know is that potential is not reality. So we see the potential for people to connect with all these different people that we were never able to connect with before, information. We could all do an MBA at Harvard if we wanted to, because there's MOOCs and there's stuff out there. And instead what we are seeing in the reality of the data is that people are hanging out more and more with people who are exactly like them, who have exactly the same ideas, who, come from very similar backgrounds, that the people who are successful at completing those MOOCs have parents who have also gone to one of the elite universities, that people who come from other countries
there was a lot of, excitement about somebody from a small village somewhere in a rural, kind of rural area in the global south would be able to have access to those occasions. We see that they fail over and over again because there's a lot of other skills that are around that. And we need to keep in mind that when we use big data to try to figure out what the solution might be to the problem, is that the big data is based on those people who are very engaged, those people who are generating the most data are the ones who are already using the technology to a very, very big extent. So I think your question was like, how can we use the technology to do that? And my answer to that would be, we shouldn't use the technology to do that, because if we use the technology to do that, we will probably reach those people who we don't need to reach. So I guess that's how it links to my previous question. Like, how can you go to the communities? How can you see what people are doing, what they really need, right? And in that way, not sell them, but like show that world that, in fact, there's a digital parallel. We were talking about the 8 spheres, but that you go to the community and say like, okay, this is what you're trying to do. Here's how this might help. And also in my definition of social digital inclusion was also for them to make the choice not to use it if it's not useful for them, but it needs to be a really informed choice. And at the moment, that it's not an informed choice, either because the content is not available or they don't have the skills, or there's not the kind of cultural environment in which their use is going to be beneficial to them. So I think I would really hesitate of saying like how we're going to use the technology to do it, because I'm not sure that is a technological solution for that. So I'll leave somebody else to talk, because otherwise just hear my voice. Bueno, poco repitiendo en mi mensaje, tratando de responder a la pregunta de cómo aterrizamos los conceptos, pues es reiterar el tema de que yo pienso que en buena medida tenemos las mediciones que se requieren, que lo que necesitamos hacer es identificar los modelos de negocio, y mencioné en tecnologías de información y comunicaciones hay un mundo de diferentes modelos de negocios que no se están identificando como tales, y los nuevos modelos de negocio también los podemos clasificar y medir. Para mí Uber es un intermediario, tiene comisiones, los taxistas, yo recibo facturas, Airbnb tal vez se escapa un poco, pero como se escapa, y lo dice el paper de OCDE, pues las rentas que se dan desde hace muchos años, ¿no? Que no se facturan. Todos los modelos de negocio yo los veo con las posibilidades de medirlos. El chiste es que los identifiques y los entiendas en su evolución. Entonces es un tema más de taxonomía. Eso en respecto de la generación de negocio, de la facturación, de sus costos, del empleo. Todos pueden ser reconocidos, y ahora con herramientas digitales cada vez mejor. Y en el caso de México la factura electrónica es una gran oportunidad. Ahora, entonces por eso mencioné, necesitamos más bien hacer un esfuerzo de reinventar la taxonomía. Ahora, el tema de los beneficios que se derivan de mucho de lo que se está dando, en particular de los servicios que recibimos cada vez más de manera gratuita de contenido. Yo recibo en mi bandeja artículos excelentes que yo no pagué, ¿no? En mi opinión, los modelos freemium se financian con algún negocio, o sea, se van a financiar. Entonces, el valor agregado de aquellos que regalan, lo mides en el negocio. Ahí lo mides, porque si no lo financias, pues no dura. O sea, ¿para qué quieres evaluar el freemium,
no, evalúas al negocio que está ofreciendo freemium, ¿no? Caso, por ejemplo, de Wikipedia, no hace negocio. Wikipedia es una asociación no lucrativa y que recibe donaciones, entonces aplicas los modelos que se utilizan para medir esas actividades, ¿no? Bueno, en mi plática hablé, cada vez se cede más valor de la plataforma tecnológica hacia los OTTs, a los proveedores de contenido. Estos están haciendo, algunos hacen negocio, otros no sé si van a durar, pero lo financian, la tecnología la están financiando con marketing interactivo, con publicidad, con la procuraduría de datos, no sé. Entonces, si tú mides el negocio de Google y de Facebook y de AWS, pues estás midiendo la economía, nada más trata de reconocer que son diferentes modelos de negocio y que están desapareciendo otros. Entonces, para que entiendas el fenómeno de la disrupción digital, todos los canales son digitales. Yo ya no veo comercio electrónico como la forma de ver la economía digital, todos los canales. Cuando yo hablo a un call center, estoy hablando usando redes digitales, el que me contesta puede ser un robot, es digital. Cuando voy a la tienda, el código de barras es digital, no es remoto todo. Si algo nos da esto es que es local. Entonces, la microempresa con esto puede empezar, y Wi-Fi Analytics con banda ancha puede empezar a detectar cuando viene un cliente. Entonces ya no es remoto todo, es móvil, es localizado, es móvil. Entonces, yo por eso creo que, obviamente, tratar de entender el impacto de lo que estamos recibiendo, el valor, creo que le llaman welfare, los beneficios, eso es importante. Yo trataría de entender el valor agregado en toda la cadena de valor, no nada más los productores, sino también los usuarios. Y al final, el impacto, los resultados, la rentabilidad de las organizaciones es muy mala, a menos que hagan una transformación, donde los skills son importantes y el más importante es un liderazgo transformacional. Había otra pregunta, pero no te seguí. ¿Me podrías repetirla en español, por favor? Básicamente es cómo podemos pienso que la economía digital ha creado como un nuevo clúster. ¿Ha creado? Un nuevo clúster, por ejemplo, de empresas, que son aquellas que saben usar las nuevas tecnologías y que saben aprovecharlas, ¿no? Y esto puede crear como un proceso endógeno, con resultados endógenos. Entonces, ¿cómo podemos usar la misma tecnología como un poco para repartir los beneficios de la economía digital? Para repartir los beneficios, sí hay un fenómeno de innovación, de disrupción, y surgen nuevos, desaparecen otros. ¿Cómo podemos distribuir los beneficios? Yo creo que favoreciendo la inclusión, que entiendas que la tecnología es solamente un factor necesario pero no suficiente, y la educación es la más importante. En el lado de que yo investigo de capacidad empresarial, el liderazgo empresarial es uno de los recursos más mal distribuidos y escasos del país, y el liderazgo de innovación, de transparencia y rendición de cuentas, de colaboración, el concepto de organizaciones abiertas, híjole, aún en las grandes empresas mexicanas es muy poco adoptado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Educar.
no se trata de un tema tecnológico, se trata de un tema de transformación y la educación es central, ¿no? Bueno, había un comentario respecto a cuál es el reto, ¿no? Pues el reto es justamente ese, generar las metodologías, los modelos para medir, pues para generar valor, para obtener valor de ese gran cúmulo de datos, ¿no? Y en torno a esa pregunta que le hacían al doctor, pues es justamente eso, el reto es justamente generar capacidades domésticas para insertarse en nuestra era digital, o sea, no podemos seguir como sucedió en antiguas revoluciones tecnológicas, ser dependientes tecnológicos, pensar que en la teoría de la dependencia que se planteaba que se enriquezcan los países ricos, después vendrá todo por derramas, y eso es mentira, ¿no? O sea, ya vimos que tenemos que ir de abajo hacia arriba, y el punto es ese, generar capacidades domésticas para no ser dependientes tecnológicos, pero sobre todo aprovechar las ventanas de oportunidades que nos está dando esta actual revolución tecnológica. Y justamente es la formación de recursos humanos es un elemento importante. El análisis de datos, en el caso particular del Big Data, requiere de científicos de datos. No lo puede hacer cualquier persona, o sea, necesitan personas especialistas que hagan estos modelos, que hagan estas taxonomías. Y el reto es justamente tanto universidades públicas, universidades privadas que se dirijan a eso, a la formación de recursos humanos capaces de hacer esto, o sea, que aprovechen estas oportunidades que hoy se nos presentan, ¿no? Sí, hay una pregunta por internet y pues dada la naturaleza del seminario, creo que habría que leerla. Es de Mario Reséndiz, en realidad son tres y es para ustedes, cualquiera de la mesa. La pregunta dice, ¿consideran ustedes que la digitalización de la economía debe verse como un bien público? La segunda tiene más que ver con cómo podría solucionarse el problema de la confidencialidad y privacidad de la información. ¿Qué opinión les merece? Y la tercera tiene que ver más sobre si el ser un intermediario digital es un estado de las empresas y posteriormente podrían convertirse en empresas productoras. ¿Puedo contestar yo la de privacidad? Claro. Hay un problema muy fuerte, lo tenemos en prácticamente todas las sociedades, los europeos están más avanzados, y es con la privacidad. La privacidad tiene tres partes, es qué nos define a nosotros, es qué nos identifica a nosotros, y es hasta dónde queremos que los demás convivan con nosotros. Todo eso yo debo o debería de estar en control absoluto, pero no lo estoy. Sobre todo en una comunidad como la mexicana, con una comunidad como la latina, no somos la única, por supuesto, existen ciertos tipos de comunidades que sus parámetros de lejanía, de su espacio personal es muy cercano, el espacio personal de los europeos es mucho más lejano. Aquí el por qué no me contestaste el teléfono, dónde estás y qué estás haciendo, es algo normal, para un europeo no, o normalmente no. Y aquí el problema es que tenemos que hacer muy bien la diferencia entre qué es confidencial y qué es privado. Lo privado me define, pero lo que es confidencial, la persona a la que le estoy entregando mi información, la información que a mí me define, tiene el deber y responsabilidad de no divulgarlo. Eso es, independientemente de la economía digital, independientemente de donde se perciba, la gente no debe de ser puesta en evidencia en sus juicios, en sus comportamientos, en sus características. Entonces, ¿qué tanto se debe de mantener la privacidad en la información? Tanto como nosotros queramos. Y empieza desde dar nuestro nombre en el Starbucks. Es nuestra información. ¿Qué tanto se puede mantener la confidencialidad en la economía digital? La respuesta, desafortunadamente, al menos de la perspectiva de ingeniería, es no se puede. En el instante en que cualquier persona sube una fotografía a Facebook,
independientemente de que lean los términos y condiciones o no, esa fotografía pertenece a Facebook. Pero si alguien más hizo una copia sin decirnos, entonces esa persona ya es dueño de esa copia y nosotros ya no tenemos control. Aquí el problema es qué tanto quiero yo que mi información se conozca y qué tanto no quiero que mi información se conozca, y eso va muy ligado con el well-being que se ha estado hablando mucho. Se necesita también enseñar, desde mi perspectiva, enseñar en todo esto de los skills, que existe una huella digital que todos estamos emitiendo paso a paso. ¿Dónde estuvimos? ¿Qué hicimos? ¿Cuáles fueron nuestras preferencias? Y esa huella digital es nuestra privacidad, pero la persona que la está recopilando debe de tener la confidencialidad y mantenerla a salvo. Entonces, hasta ahí mi comentario. Bueno, voy a seguir, porque yo creo que lo que no hemos hablado tanto es como de la responsabilidad de esas empresas. Y en Europa, por lo menos, están, pero full en eso. Porque hemos hablado un poco, estamos usando un poquito el discurso como si la tecnología es así y lo diseñaron y tiene un efecto y ya los algoritmos ya como si hubieran nacido no sé, de la Tierra, pero hay gente que está diseñando eso. Entonces también un poco en respuesta a su pregunta, también tenemos que como sociedad tener una conversación de qué es la Internet y qué es la sociedad digital que queremos. Entonces, si estamos hablando si la economía digital es un bien público, tenemos que definir bien cuáles son las normas de interacción, de entregar datos y todo eso, porque no está fijo. Facebook, Google, ellos están trabajando 24, como todos nosotros, 24 horas al día, en tratando de mejorarlo. Pero ellos están usando cierto ramo conceptual teórico de cómo definir qué es mejor y qué es. Entonces, hay que tener esa conversación. Y con la privacidad es lo mismo, porque si bien es que todos tenemos una otra interpretación de privacidad, de qué es privado, de qué no es privado, como lo hemos hecho en el pasado es tener esa conversación abierta, pública, de qué se permite, qué es aceptable, cuándo es una violación de mi privacidad y de mi bienestar, más allá. Y por eso esa como distinción entre confidencialidad, que es una cosa diádica, que es una cosa de como un acuerdo, que no es los terms and conditions que firmamos, pero sino un acuerdo como más social, tiene que existir al lado de esa conversación de a qué ciudad a qué sociedad vamos, a qué sociedad digital vamos. Y ahí hay que incluir a esas empresas como Facebook y Google, porque ellos están construyendo esa sociedad. Entonces, yo creo que eso es una discusión abierta, y mientras que hay mucha mala práctica y todo, pero yo creo que también estamos en un momento en que esas conversaciones lo estamos teniendo, y por lo menos en Europa con un poquito más fuerza ahora en decir que esto ya no lo aceptamos. Ustedes dicen que no saben qué hacer, pero sí van a tener que, por alguna manera, tratar de arreglar eso. Así que yo creo que es una conversación abierta que tenemos que tener. Y entonces no es fluido, no es una cosa tan fija, y una conversación social de nuevo que tenemos que tener. Bueno, yo quisiera la tercera pregunta, si los intermediarios digitales es un estado temporal o no. Yo pienso que en algunos casos es temporal. Por ejemplo, Uber, que se supone que no tiene activos con la robotización, con los automóviles automáticos, posiblemente estará explorando el tener activos. Y lo mismo Airbnb, ya está adquiriendo bienes raíces, o sea, hoteles físicos. eBay, Amazon
Hace 20 años yo vi, wow, estos cuates con esa capacidad de personalizar, porque la verdad es que desde hace 20 años disfruto Amazon, con esa capacidad de personalizar y entender lo que yo quiero, no solamente van a vender libros. Y bueno, pues la verdad es que ahora son un conglomerado de retail, ¿no? Tanto remoto como físico, y acaban de comprar una cadena de frutas muy grande. Entonces, en algunos casos, tal vez eBay no, se mantiene como intermediario. Debemos de verlos en cambio continuo. Yo creo que está pasando la luna de miel de muchos modelos digitales. Uber, Cabify en México han tenido problemas. Yo creo que la codicia, siempre he dicho, no son aplicaciones digitales, son modelos de negocio. Entonces, crecieron más de lo que deberían, ya quitaron restricciones, en fin, el tema lo debemos de ver como un continuo estado de cambio, y las empresas tradicionales están poniendo las pilas y están haciendo alianzas con los fintechs. Entonces hay que verlo no como fatalista, wow, ya vienen y nos desaparecen. Es parte de un ecosistema que está cambiando continuamente.